Bien, entonces vamos a ver algunos ejercicios orientados un poquito a la parte práctica que tiene relación con el uso de los dispositivos, algunos dispositivos electrónicos que hemos estudiado en este semestre. Entonces, el primer circuito es el que vemos aquí, en donde se pide analizar el funcionamiento del circuito presentado. Bien, entonces observamos las características operativas que tiene este transistor. Básicamente hay una fuente de entrada que es de 9 voltios, una resistencia R1 de 10K, el transistor es del TIP 41, el diodo Zener que aparece aquí, el 1N4733A. Se tiene también acá una resistencia R2 que vendría a ser la carga sobre la cual se mide el voltaje de salida. Entonces, precisamente se trata de ver cómo funciona este circuito. Bien, de acuerdo a los elementos, entonces, en el caso de la fuente B1, como es una fuente de voltaje constante, estaría enviando corriente en esta dirección. Esa corriente avanzaría hasta este nodo y allí se divide en dos componentes. La primera que estaría bajando por la resistencia de 10 kiloohmios. Esa corriente llegaría hasta este punto y ahí tiene dos caminos. Una parte de la corriente se convierte en la corriente de base de este transistor y otra parte iría hacia el diodo Zener de esta manera. La corriente de base del transistor evidentemente hace que se tenga una corriente de colector aquí y por lo tanto una corriente de emisor. Esta corriente de emisor estaría alimentando a la resistencia de carga R2 y generaría un voltaje de salida. En consecuencia, podemos determinar, en primer lugar, por ejemplo, lo que interesa aquí es el voltaje Zener para este elemento. Entonces, por favor, todos utilicen el buscador, puede ser el Google, por ejemplo. Digiten el 1N4733A y observen dos datos básicamente que nos interesan: la potencia máxima del Zener y el voltaje nominal del Zener. Entonces, por favor, abran su navegador, ubiquen en el datasheet para este diodo Zener cuál es la potencia máxima y el voltaje nominal o típico de este diodo Zener. Bien, entonces les voy a preguntar ese detalle a alguno de ustedes. Bien, entonces, señor Vaca Ronald. Yo dije, la potencia
dice que es de 1000 miliwatts y el voltaje máximo es de 5.1 voltios. Gracias. 5.1 voltios. Bien, entonces ya tenemos los datos para el diodo Zener, los más importantes en este caso. 1 vatio de potencia y tenemos aquí un voltaje nominal de 5.1 voltios. Bueno, en todo caso hay que averiguar si es que este circuito realmente puede funcionar con las condiciones que están expuestas aquí en el diagrama. Una de las cuestiones que podríamos empezar revisando es si es que el diodo Zener podría operar sin ningún problema, tomando en cuenta que la corriente que envía la fuente de 9 voltios está avanzando hasta este nodo y en un caso extremo, esta corriente podría derivar toda a través de la resistencia R1, ¿sí? En ese caso, la corriente que estaría bajando por la resistencia de R1 se puede calcular con la diferencia de tensión que tendríamos aquí, voltaje en la parte superior, 9 voltios, menos voltaje en la parte inferior, 5,1. Eso nos da un voltaje de 3.9 voltios sobre esta resistencia. 3.9 voltios. Si eso dividimos para 10K, nos da 390 miliamperios. Esa sería la corriente que estaría bajando por este elemento. 390 miliamperios. Si es que el transistor estuviese abierto en la base, los 390 miliamperios que bajan por R1 atravesarían directamente en su totalidad por el diodo Zener. Entonces, como aquí usted tiene que la potencia máxima es 1 vatio y el voltaje 5,1, tendríamos que calcular en esa situación cuál es la corriente máxima que soportaría el diodo Zener. Bien, entonces, señor Vinuesa Esteban, 1 vatio para 5.1 voltios, ¿cuánto da eso? Inge, el señor Esteban se le fue en internet, pero ya le digo yo. Ya, gracias. A 196. 196 miliamperios, ¿no? Ujú. Gracias. Entonces, IZ máximo 196 miliamperios, que podría absorber este elemento sin peligro de quemarse. Ahora por aquí estamos calculando esta corriente, le voy a llamar una I sub 1. Le ponemos acá la corriente I1, va a ser igual a 9 voltios menos 5.1. Y esto dividido para 10K. Bien, entonces, esta operación, ¿cuánto le da, señor Araque Reinaldo? Ya le digo.
Me da de 3.9 por 10 a la menos 4, me da. 3,9 por 10 a la menos 4. 0,39. Tres nueve para 10. ¿Cuánto sería eso en miliamperios? A ver, señor Araque, en miliamperios, ¿cuánto es eso? Señor Arias Pablo. Ingeniero, el compañero Arias me acaba de informar que la cuenta de Teams no le funciona y no puede ingresar por ese motivo. Bueno, entonces usted, por favor, esta corriente en miliamperios, ¿cuánto sería? 39 miliamperios, dije. 39 miliamperios. Gracias. Y entonces, tenemos en el caso más crítico que la corriente que estaría bajando aquí, que se llama I1, que viene avanzando también por acá, derivaría toda para el diodo Zener. En ese caso, esa corriente valdría 39 miliamperios. Como la máxima del Zener es más grande, no habría ningún problema. Ahora, ¿en qué caso podría darse esto? De que la corriente I1 se vaya directamente hacia el Zener y no ingrese ninguna corriente hacia la base del transistor. Esto se daría, por ejemplo, cuando usted desconecta la resistencia 2 para poner otra resistencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces allí no tendríamos corriente de emisor, tampoco tendríamos corriente de base. Y toda la corriente que estaba bajando por L1 se iría directamente hacia el diodo Zener. Como vemos, no hay peligro de que el diodo Zener se queme por esta causa. Normalmente la corriente que va a bajar por el Zener va a ser menor que los 39 miliamperios que acabamos de calcular aquí, porque parte de esos 39 miliamperios irán hacia la base de este transistor. Ahora, en este caso, tenemos también el dato del transistor, es el TIP 41. Se podría intentar aquí buscar asimismo en el internet el beta típico de este transistor, pero no hace falta para este problema. Simplemente ya tenemos el voltaje de salida, que sería en definitiva aquí la incógnita a despejar. Entonces, usted tiene para esto que el potencial en este punto, voy a poner potencial en X, es igual al voltaje Zener, ahí tiene 5.1 voltios. Entonces, el voltaje de salida se puede calcular de la siguiente manera. Ponemos simplemente el voltaje base emisor es igual a voltaje de base menos voltaje de emisor. En este caso podemos poner aquí un 0,7 voltios. Voltaje en la base es 5.1 menos voltaje de emisor. Entonces, el voltaje de salida, que sería igual al voltaje del emisor, en este caso nos quedaría 5.1 menos 0.7. Esto es 4.4 voltios. Ya está. Entonces, tal como concluimos al control de salida, no nos interesa el valor de la resistencia R2. Por lo tanto, este circuito está funcionando como un regulador de voltaje.
Si usted en vez de R2 pone una resistencia de 1K, por ejemplo, en vez de los 10 que tenemos en este momento, 1K, no hay problema. El voltaje de salida seguiría siendo 4.4. Si en vez de 1K le pone 20K, el voltaje de salida seguirá siendo 4.4. En este cálculo, entonces, la salida no depende de la resistencia R2. En consecuencia, este circuito se trata de una fuente regulada con una salida de 4.4 voltios. Si es que cambiamos la fuente de alimentación B1, que este momento tiene 9 voltios, y en vez de eso ponemos, por ejemplo, una de 12 voltios, el circuito va a seguir funcionando. Es decir, la salida seguirá siendo de 4.4, porque el voltaje de salida básicamente depende del diodo Zener, de cuál es el voltaje Zener. Entonces, si queremos aumentar el voltaje de salida, tendríamos también que aumentar el voltaje Zener, es decir, cambiar este diodo Zener por otro que tenga un mayor voltaje Zener. Pero evidentemente usted debe observar que en cualquier caso, el voltaje de alimentación B1 tiene que ser más grande que el voltaje del Zener para que esto funcione. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, aquí tenemos otra variante de esta fuente regulada, en donde se utiliza un segundo transistor, también el diodo Zener, el mismo anterior, y resistencias de apoyo. En este caso se trata también de una fuente regulada, pero con un control un poco más fino. Entonces, lo que se estaría haciendo aquí es un proceso en definitiva de realimentación. Noten que la carga va a ser la resistencia R2. Y esto que sería el voltaje de salida en este punto está siendo observado, está siendo muestreado en definitiva a través de la resistencia R5 y R4. Entonces estamos observando qué es lo que pasa en el voltaje de salida. La idea en todo caso aquí es que ese voltaje de salida se mantenga constante. Por lo tanto, les voy a pedir que analicen el circuito y que determinen cuál es el voltaje de salida para este circuito. Aquí la resistencia R5 es igual a la resistencia R4. Este diodo Zener tiene, ya sabemos, un voltaje nominal Zener de 5.1 voltios. R3 vale 10K. Y aquí aparece un transistor, un segundo transistor. De igual forma, la fuente de alimentación de continua es de 9,0 voltios. Entonces ya sabemos del análisis anterior que esta fuente va a generar una corriente que bajará por aquí. Esa corriente avanza hasta este punto y desde allí una parte irá hacia la base del transistor Q1 y otra parte bajará por este transistor hacia tierra. Entonces, el voltaje de salida genera por este par de resistencias una corriente que bajaría hasta allí. Evidentemente una parte deriva hacia el cátodo del Zener, otra parte se va hacia tierra por R4. De esta corriente que avanza a través del Zener, una parte se convierte en la corriente de base del transistor. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál
es el valor del voltaje de salida. Miren que pueden haber circuitos como este que parecen complicados para el cálculo de esa variable. Y sin embargo, si usted analiza un poquito, se va a dar cuenta que se puede conocer ese voltaje de salida sin mayor dificultad. Profe, una pregunta, ¿de cuánto dijo que era el voltaje del Zener? Es el mismo Zener del ejercicio anterior, ¿no? 5.1. Ya, gracias. El voltaje de salida sería de 8,6 voltios. 8,6 voltios. A ver, su nombre. Esteban Villanueva. Muy bien. Entonces, si me vino esa, dice 8,6. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Sí, 8,4 sale Inge. 8,4. ¿Y su nombre? Araki. Bien, le registramos en
¿Alguien tiene tal vez alguna otra respuesta? Bueno, entonces si no hay más respuestas, les voy a pedir que calculen esto como deber, ¿no? Van a tener que calcular el voltaje de salida como deber. Una cuestión, usted podría haber hecho la simulación de esto y le va a salir un voltaje de salida. Inge, sale 816 como una simulación. Ya, preciso, justo lo que le decía. Usted coge esto, arma, hace la simulación rapidito y tiene el voltaje de salida. Pero, ¿cómo sale calculándole analíticamente? Ese es el problema. Entonces, va a tener que hacer esa parte, ¿no? ¿Cómo deber calcular el voltaje de salida? Bueno, de igual forma aquí hay otro circuito que es también una fuente regulada, una fuente que utiliza un transistor y un amplificador operacional trabajando en lazo abierto. Es decir, que la salida del operacional determina que el transistor conduzca o no conduzca. Entonces el voltaje de entrada es 9 voltios y vamos a tener una señal de salida X. Noten que aquí el switch de potencia viene a ser este transistor. Y de acuerdo a los pulsos que tengamos en la base, es decir, una señal alta, por ejemplo, o una señal baja, le podría poner a conducir o apagarle a este transistor. Y dependiendo de eso, vamos a tener en definitiva aquí un voltaje medio en la salida. Para el operacional se tiene como voltaje de referencia el del diodo Zener anterior, es decir, en el pin positivo tiene 5,1 voltios y en el pin negativo está ingresando una muestra del voltaje de salida. Entonces, mire, aquí está el voltaje de salida. Hacemos directamente desde allí un divisor de tensión y aquí hay una corriente que va a estar bajando por acá. Tenemos dos resistencias iguales. En ese caso, tendríamos en este punto la mitad del voltaje de salida. Entonces, ese voltaje de salida está siendo llevado hasta este comparador. Si el voltaje de salida
es más pequeño. A ver si el voltaje, pongamos aquí las referencias. Aquí estaría el voltaje de salida. Aquí usted va a tener la mitad del voltaje de salida. Entonces, en este comparador, ¿qué es lo que ocurre? Si la mitad del voltaje de salida es menor que 5,1, o al revés, el voltaje del pin positivo es más grande, la salida de este operacional le pone a trabajar a este transistor, ¿sí? Entonces hay conducción de corriente desde la fuente hacia la salida. Pero si es que el voltaje de salida sobre 2 es más grande que 5,1, la salida del operacional estaría en un nivel bajo y el transistor se apagaría, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener aquí es una secuencia de pulsos altos y bajos que le ponen a conducir o a apagado al transistor. Y dependiendo de esa secuencia, el voltaje de salida va a tener un nivel establecido. Entonces, ¿cuánto vale ese voltaje de salida? También es la pregunta. Usted ya sabe cómo funcionan los transistores, sabe cómo funciona la operacional, sabe cómo funciona el diodo Zener, sabe electricidad. Entonces, no hay ningún inconveniente en que pueda determinar el voltaje de salida. A lo mejor usted me va a decir, es que para sacar el voltaje de salida necesito saber las fuentes de polarización del operacional, por ejemplo. Porque este elemento, en definitiva, está trabajando aquí en lazo abierto. Y si es así, la salida puede ser o más VSAT o menos VSAT. Entonces, cuando el operacional tenga un voltaje alto, un más VSAT, este transistor estaría conduciendo. Y el voltaje de salida sería el más VSAT menos el 0,7 que tenemos entre base y emisor, ¿sí? Entonces, de esa forma, la salida estaría determinada por los voltajes de saturación positivo que tenga el operacional. Bueno, son ejemplos de fuentes reguladas. Se trata de mantener voltajes de salida constantes independientemente de la carga que usted conecte. En este caso, la carga es R2. Bueno, veamos otro tipo de ejercicio. Dice, la figura muestra un amplificador inversor diseñado para una ganancia de -4. Está conectado a una fuente que tiene una resistencia de salida de 5 kiloohmios y la carga es 5K también. Se pide determinar la tensión de entrada en función de B sub S. Entonces, toda esta parte de acá, a ver, todo esto de aquí es la fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación tiene una resistencia de salida muy grande, de 5 kiloohmios. Y un voltaje en circuito abierto B sub S. El amplificador, en cambio, tiene, como ven aquí, realimentación negativa. Ya sabemos esto. Quiere decir que si aquí tenemos 0 voltios en el pin positivo, aquí también vamos a tener 0 voltios. En ese caso se trata de un amplificador con inversión de fase y ganancia que sería 40K dividido para 10K. Es decir, los -4 que dice el enunciado. Pero ojo con eso. Esos -4 de ganancia relacionan
el voltaje que tiene usted aquí como salida con el voltaje que tiene acá como entrada, con el V sub I, no con el V sub S de acá. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora dice que se halle la tensión de entrada en función de Bs. Queremos saber si es que la fuente aquí es Bs, ¿cuánto vale V sub I? ¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, pongamos literal A. Para sacar B sub I, simplemente tenemos que hacer un divisor de tensión. Entonces tendríamos que en este caso, en el semiciclo positivo de la entrada, vamos a tener una corriente que sube por aquí. Esa corriente viene para acá. Y avanza a través de la resistencia de 10K hasta ese punto. Luego, como tengo realimentación negativa aquí, no hay corrientes que puedan ingresar al operacional. Entonces esa corriente se va directamente por aquí arriba, hacia B sub 0. Entonces tendríamos esto así. Bien, entonces les pregunto, ¿cuánto vale B sub I en función de Bs? Inge B sub I no sería B sub S menos la queda de tensión en la resistencia S. Claro, eso es precisamente. Pero ¿cuánto vale B sub I? ¿Alguien tiene la respuesta? Inge, no sé si esté bien, pero hice más o menos esa suma de corrientes y me salió BO es igual a -2 voltaje X, que sería desde BS, más 3 voltaje voltaje en Z, que sería el que está el otro nodo, pero si se le refleja con menos BS, quedaría -5 veces BS, me imagino, menos la caída de tensión que hay ahí. Bueno, no hay un resultado claro en todo caso. Ya les vamos a explicar. Dije, disculpe, a mí Dígame. que me salió que 3 veces B sub I es igual a 2 veces B sub S.
A ver, 3 veces B sub I es igual a 2 veces B sub S. Eso quiere decir que el voltaje de entrada sería igual a B sub S dividido para 1,5. Así le quedaría, ¿verdad? Sí, sí. A ver, ¿cuál es su nombre? Juan Estrella. A ver, señor Estrella. Bien. Ya, entonces, sigan pensando los demás, por favor. 1 minuto para tener otra respuesta. Bien, entonces, ¿alguien tiene otra respuesta? Y en Gemi me salió BS es igual a 4 veces BI. BS es igual a 4 veces BI. Bueno, ya vamos a ver, ¿no? Entonces, verá. Para encontrar el voltaje de entrada debe estar claro que cuando se conecte BS y circule una corriente, en esta resistencia de 5K va a existir una caída de voltaje. Entonces, primera cuestión. Si aquí se produce una caída de voltaje, evidentemente el voltaje de entrada va a ser más pequeño que B sub S. Ahora, el asunto es cómo calculo este valor de la caída de voltaje. Entonces, simplemente podemos hacer lo siguiente. Esta señal que vamos a tener aquí, B sub I, es la que proviene de hacer un divisor de tensión entre 5K que tenemos hacia la izquierda y una resistencia equivalente que tendríamos desde este punto
hasta tierra, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un dibujito por aquí, lo que tenemos para visualizar un poco mejor el tema es esto. Aquí le ponemos de esta forma a la resistencia en serie que tiene nuestra fuente BS. Está así. Y desde aquí vamos a sacar una resistencia equivalente a esta tierra que debemos poner desde BI hacia la derecha. Y aquí tendríamos tierra también. Entonces, esta fuente de tensión es nuestro B sub S. Esta resistencia aquí es la de 5K. Esta sería una resistencia equivalente de entrada de todo el circuito que vemos desde este punto hacia la derecha. Entonces voy a poner una resistencia de entrada equivalente, si usted quiere. Y el B sub I estaría luego de 5K, es decir, aquí. Allí va a estar el B sub I. Bien, entonces, si conocemos esta resistencia de entrada equivalente, ya no hay ningún problema. Podemos sacar el B sub I, ¿no es cierto? Este B sub I va a ser igual a la corriente que estaría circulando por el circuito, es decir, el voltaje que estoy aplicando, BS dividido para la suma de 5K, más la Rin equivalente. Bien, hasta aquí tengo calculado la corriente que estaría circulando por el circuito. Esa corriente que está circulando por allí, ahora simplemente tengo que multiplicar por la resistencia de entrada equivalente. Ya tendríamos el voltaje B sub I en función de B sub S. Lo único que debo saber es cuánto vale la resistencia de entrada equivalente. Entonces, ahora sí, desde este punto de aquí, desde B sub I, debemos encontrar esa resistencia equivalente, que va de este punto hasta tierra. Entonces, avanzamos hacia la derecha. Pasamos por 10K. Llegamos a este punto. ¿Qué voltaje tenemos en este punto? En este punto tenemos 0 voltios. Lo mismo de aquí abajo. Entonces ya está. La resistencia de entrada de su amplificador ha sido 10K. Entonces esto igualamos a 10. Reemplazamos aquí arriba y ya tenemos el voltaje de entrada al amplificador en función de B sub S. Entonces, como decía el compañero anteriormente, este voltaje de entrada les va a quedar igual a B sub S dividido para 1.5. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, no se olvide que cuando usted quiere saber la resistencia de Thevenin, por ejemplo, tiene que ir sumando, haciendo paralelos de todo lo que encuentre hasta llegar a tierra. Eso mismo hacemos aquí. Lo que pasa es que este punto de entrada al terminal negativo ya es una tierra virtual. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo 0 voltios. Lo mismo que tenemos en el terminal positivo. Por eso a este punto se le conoce como tierra virtual. Eso significa el punto de un circuito cuyo potencial es igual a 0 sin tener conexión física directa a tierra. Esa es una tierra virtual. Bien, entonces la primera parte ya está. Luego dice, calcule el voltaje de salida en función de B sub S. Entonces, para la parte B, el voltaje de salida, ya sabemos, esto usted tiene que manejar ya de memoria, si cabe el término, identifica que es un amplificador con inversión de fase,
y simplemente aplica la ganancia. Voltaje de salida va a ser igual a menos la resistencia en el lazo de realimentación, que sería 40K, sobre la resistencia de 10K que tenemos ahí. Esto es igual a menos 4. Esto va multiplicado por el voltaje de entrada, ¿no? Esta ganancia va multiplicado por el voltaje que tenemos en B sub I. ¿Ya? Entonces, esto ha sido igual a menos 4 por B sub I. Como debe estar en función de BS, entonces simplemente reemplazamos. Esto va a ser igual a menos 4 multiplicado por B sub I, que sería BS sobre 1,5. BS dividido para 1.5. Bueno, ya está entonces la parte B. Luego se pide que calcule la corriente de carga en función de BS, en el literal C. Corriente de carga I sub L simplemente igual al voltaje de salida dividido para 5K. Como debe estar en función de BS, el voltaje de salida es, reemplazamos nada más, menos 4 multiplicado por B sub S dividido para 1.5. Y todo esto dividido para 5K. Ya está la corriente de carga. Ahora, como usted se da cuenta, el valor de la corriente de carga depende justamente del valor de esta resistencia. El voltaje de salida prácticamente no va a cambiar. Eso está dado ya por el circuito que vemos aquí. Sin embargo, hay un pequeño problema de orden operativo cuando usted tiene este amplificador funcionando y de pronto coloca aquí una resistencia muy pequeña. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Este amplificador operacional puede manejar corrientes de salida y de entrada que tienen valores máximos. Por ejemplo, más 10 miliamperios, ya sea saliendo o 10 miliamperios entrando. Entonces, si usted coloca aquí una resistencia muy chiquita, a lo mejor la corriente que estaría circulando por este elemento excede la capacidad máxima de corriente de salida del operacional y puede dar problemas allí. Por ejemplo, la salida no es la que usted esperaba o incluso puede dañar el operacional. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Pero para casos como este, no hay problema. Tenemos IL calculado de esta forma. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Este ejercicio dice, en el circuito de la figura, halle la ganancia determinada como la relación de voltaje de salida sobre la corriente y su S. Para los casos en los cuales la resistencia de entrada R sub I vale 20K y caso B, la resistencia de entrada vale 0 kiloohmios. Entonces esta corriente I sub S que se menciona en el ejercicio es la que tenemos aquí. Entonces la ganancia que se está pidiendo
viene a ser dimensionalmente ohmios, voltios para amperios. Bien, entonces para resolver esto, usted podría trabajar con el circuito tal cual está presentado aquí. Simplemente podría decir, ejemplo, que esta corriente IS sube aquí, avanza hasta este nodo y allí se divide en dos partes. La primera baja por acá por 20K y la otra parte avanza por esta resistencia RI de 20K para el literal A. Esta corriente que avanza por aquí, usted puede saber cuánto vale, en función de IS, por supuesto. Porque, en definitiva, lo que está haciendo acá es un divisor de corriente. Entonces, si hace el divisor de corriente, esta corriente que está entrando a R sub I puede poner en función de RI 20K e I sub S. Entonces, ya le queda aquí una corriente que es función de I sub S. Esta corriente es la misma que avanza por la parte de aquí arriba y podría relacionar ya con el voltaje de salida. Ese sería un mecanismo que podría aplicar aquí. La otra forma que podría también trabajar es si es que usted toma esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia y le transforma a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. En ese caso, lo que le va a quedar allí es simplemente una resistencia aquí de valor 20K y la fuente de voltaje también apuntando hacia arriba, igual que está la fuente de corriente. Tendría que poner esto así. ¿Y cuánto vale esta fuente de voltaje allí? Señor Pillajo, Luis, ¿cuánto vale esta fuente equivalente? No está presente, señor Pillajo, le ponemos falta, ¿no? El señor Landívar Mauricio. El señor Guerrero Cristian. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, le escucho. Sería a 20K por IS. 20K multiplicamos por IS. Se acabó el problema. Efectivamente, gracias. Y esta resistencia aquí vale 20K. ¿Sí? Transformación de fuentes, no se olvide. Entonces, ya tenemos transformado esto. Aquí vendría la resistencia R sub I. Y bueno, aquí continúa el resto, ¿no? El operacional y todo el detalle del circuito. Este otro terminal sigue estando con referencia a 0 voltios. Los valores 200K aquí. Y aquí tenemos la RI. Entonces, si acá está el voltaje de salida,
Ya sabemos el procedimiento. Simplemente ponga usted aquí 20K. En ese caso le queda un amplificador con inversión de fase. Y tendría la ganancia de la siguiente manera. Menos 200K dividido para la suma de esta RI, que sería 20K, más esta otra de 20, y eso multiplicado por este voltaje de aquí. Entonces pongamos de una vez, este voltaje de salida va a ser igual a menos. En la resistencia de realimentación tenemos 200K. Y en la parte de la entrada, la resistencia total que aparece sería la suma de 20K más 20K. Esta es la ganancia. Esa ganancia multiplicamos por la señal de entrada, que en este caso sería 20K por IS. Bien, entonces de aquí lo único que tenemos que hacer es agrupar voltaje de salida, dividimos para I sub S, y ya está lo que se pide aquí. Luego para el literal B, si es que la resistencia de entrada vale 0, repetimos la operación con RI 0 y se acabó el problema. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Bien, el problema dice: el circuito de la figura muestra un convertidor de corriente a tensión que permite acondicionar la señal de salida de un fotodiodo. Entonces, recuerden, en la parte de optoelectrónica, vimos que aquí existe un elemento que se conoce como fotodiodo. Este elemento, al recibir señales de luz, genera una corriente inversa. Esa corriente inversa, en este caso, vendría desde acá. Como de los terminales de entrada del operacional no puedo tener corriente ni entrando ni saliendo, esa corriente vendría desde aquí, desde acá y desde el voltaje de salida. ¿Sí? Entonces tendríamos así. Pero para que esa corriente pueda fluir, se necesita que incida radiación electromagnética sobre nuestro fotodiodo. Si es que no hay luz o radiación en forma general incidiendo en este fotodiodo, esta corriente no puede circular por aquí. Y si la corriente no está circulando, en ese caso, el voltaje de salida que tengo aquí, que es 0 voltios, va a ser igual al voltaje que tengo acá y también igual al voltaje de salida. Entonces, mientras no incida radiación sobre el fotodiodo, el voltaje de salida va a estar en 0. Cuando hay radiación incidiendo aquí, ya tenemos circulación de corriente. Y el voltaje de salida, en este caso, va a ser positivo. ¿Por qué razón? Porque esta corriente que está pasando de derecha a izquierda por RF genera una caída de voltaje aquí. Como el otro extremo de esta resistencia está conectado a tierra virtual, aquí tenemos 0 voltios. Entonces la salida sería simplemente el producto de esta corriente multiplicado por RF.
Entonces, de esa manera estamos convirtiendo una corriente que depende del fotodiodo, estamos convirtiéndola a un voltaje de salida. Ese voltaje de salida, evidentemente, depende de las características de este fotodiodo y del valor de RF que coloquemos acá. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, como no hay preguntas, vamos a continuar con esto. Para el caso del fotodiodo, este elemento tiene equivalentes. Uno de esos equivalentes es el denominado equivalente de Norton, que está dado por una fuente de corriente. En este caso, para este fotodiodo en particular, esta fuente de corriente puede estar cambiando entre 0 y 70 microamperios. Y tiene una resistencia en paralelo que vale 1 kilo ohm. Adicionalmente, hay un capacitor también equivalente, en este circuito equivalente de aquí, cuyo valor es de 1.5 picofaradios. Entonces, todo esto viene a ser el equivalente para nuestro fotodiodo. Como usted ve aquí, la dirección de la corriente en esta fuente es la que corresponde a la circulación de corriente a través de este elemento cuando está recibiendo iluminación o radiación en forma general. Entonces, en este elemento pasará 0 microamperios para el caso de que no recibe radiación y cuando está totalmente expuesto a una radiación máxima, digamos así, la corriente que está circulando es de 70 microamperios. Entonces, con estas indicaciones se pide, 1, calcular el valor de la resistencia de realimentación RF para que a la salida del circuito tengamos una variación de la tensión de salida comprendida entre 0 y 5 voltios para la variación de I sub G representada en esta figura. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Queremos, en definitiva, convertir la corriente que maneja el fotodiodo a un voltaje. ¿De qué forma lo hacemos? Cuando la corriente que está bajando por aquí sea 0, queremos que el voltaje de salida también sea 0. Y cuando la corriente que baja por aquí sea la máxima, es decir, 70 microamperios, queremos que el voltaje de salida sea de 5 voltios. Puede ser otro valor también, pero en este momento me interesa que el voltaje de salida sea 5, para cuando la corriente del fotodiodo sea la máxima, en este caso 70 microamperios. Bien, esa es la primera pregunta. Entonces vamos a ver quién nos responde. ¿Cuál es el valor de resistencia de realimentación RF que debemos poner aquí para que el voltaje de salida corresponda a 5 voltios cuando la corriente que circula por el fotodiodo es la máxima, es decir, 70 microamperios? Bien, entonces, por favor, calculen eso y quien tenga la respuesta me dice para ver qué es lo que pasa.
Enge sería de 71.43 kiloohmios. A ver, su nombre. Vaca Ronald. Bien, entonces usted dice 71.4 kiloohmios. Bien, gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra respuesta? Para ser más exactos, a mí me dio 71.5, Inge. Para ser más exactos, eso está bueno. ¿Cómo se llama? Araki. Bien. ¿Alguien que tenga otra respuesta? Diferente me refiero. Bien, entonces si no hay más respuestas, efectivamente, como dicen los compañeros, al momento que tengamos iluminación aquí, de acuerdo al dato de corriente máxima para este fotodiodo, va a estar bajando por acá la corriente de 70 microamperios. Esa corriente no tiene otra opción que venir desde aquí. Entonces, como acá en este punto referencial tenemos 0 voltios y queremos que la salida valga 5 voltios, la diferencia de potencial en este elemento resistivo es 5 voltios.
Entonces, divida usted los 5 voltios para los 70 microamperios y tendría el valor de 71.4 que decía el compañero. 71.4 kiloohmios aquí. Bien, eso para la primera parte. Dice el segundo, con el objeto de que el fotodiodo funcione como tal, es necesario que esté polarizado inversamente. Para ello se propone el siguiente circuito. Entonces la realimentación negativa se mantiene. El voltaje de este punto, 5 voltios, va a ser igual al voltaje de acá. También tendríamos allí 5 voltios. En este caso el diodo estaría polarizado inversamente de manera directa con esta fuente de 5 voltios. Entonces aquí le estamos dando una polarización inversa a través de esta fuente externa de 5 voltios. Y con esto se pide analizar el circuito y con el valor de RF calculado en el apartado anterior, calcular de nuevo la expresión para el voltaje de salida y su rango de variación. Entonces, en este caso, habrá que calcular nuevamente cuál es el voltaje de salida y el rango de voltaje en el que estaría variando esa salida en función de la iluminación que tenga el fotodiodo, es decir, de su corriente máxima y su corriente mínima. Entonces, ¿quién puede decirnos para esta segunda opción cuál es el rango de variación del voltaje de salida? En esta parte se mantiene la misma resistencia calculada anteriormente. A mí me salió que con 70 microamperios el voltaje de su S me salió de 10 y con 0,5 Bien, ¿su nombre? Juan Estrella. Listo, entonces está correcto lo que dice el compañero, ¿no? Para esta nueva variante, entonces, el voltaje de salida va a estar cambiando entre 5 voltios cuando el fotodiodo no recibe radiación. ¿Por qué razón? Porque si no está recibiendo radiación, simplemente no tenemos corriente circulando. En consecuencia, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje que tengamos en este punto. Pero aquí, como hay realimentación negativa, ese voltaje es igual al de acá. Entonces, con 0 radiación incidiendo sobre el fotodiodo, el voltaje de salida sería de 5. Y cuando ya tenemos la máxima corriente, en esta resistencia se producía una caída de voltaje de 5 voltios. Entonces, la salida sería, en este caso, 5 voltios de este punto, más los 5 voltios de acá, nos daría una salida máxima de 10 voltios. Para ello, evidentemente, el operacional debería estar polarizado con fuentes de voltaje más grandes a 10. Por ejemplo, una positiva de 12 y una negativa de menos 12. Para poder obtener los 10 voltios de salida que se menciona en esta segunda parte. Bien, ¿alguna pregunta entonces sobre esto de aquí? Entonces, fíjese que podemos presentar un circuito
similar a este, en donde aparezca un fotodiodo, por ejemplo. Usted ve que la resolución de estos ejercicios no son complicados. La parte matemática es muy sencilla. Lo que debe tener usted simplemente es el concepto claro de cómo funciona el operacional, cómo funciona el fotodiodo, la fotoresistencia, etc. Entonces, de esa manera, podemos sacar resultados válidos en la prueba. Bien, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a terminar ahí la clase del día de hoy. Recuerde que mañana usted tiene la prueba. Y los temas para esa prueba, ¿cuáles son, señor Lomas Diego? Si no ha venido el señor Lomas, ponemos falta, ¿no? Señor Contreras, señorita Contreras Paola. Le ponemos una falta también. Señorita Macas Kimberly. Era acerca del el DIAC, el TRIAC y también de los circuitos de disparo. DIAC, TRIAC y los circuitos de disparo que vimos en la parte de optoelectrónica, ¿no? Sí. Bien, entonces espero que hayan preparado bien ese tema y que mañana les vaya bien con esa prueba. Entonces terminamos la clase en este momento si es que no hay más preguntas.